Gracias al patrocinio de IBP Publicidad, creatividad, innovación y diseño al extremo. Mueble Funchal, tú pintas, nosotros amoblamos. Somos fabricantes y estamos ubicados en la avenida 4 Bellavista, antiguo Cine Guairén, local número 3. Teléfono 0424-654-1441. Saludos usuarios y usuarias de Coquibacoa Televisión, nuevamente les damos la bienvenida a nuestro programa En el Medio. Hoy tendremos la oportunidad de conversar con un amigo que desde hace mucho tiempo queríamos tener en el programa y que finalmente logramos hoy conversar con él. Vamos a conversar con él en el programa, se llama José Padrón, es doctor en Ciencias Gerenciales, es economista, graduado en la Universidad del Zulia y profesor de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Vamos a hablar de un tema de muchísima importancia que José maneja a la perfección. Se trata de las criptomonedas, en particular el Petro, la nueva criptomoneda venezolana, que está causando impacto tanto positivo como negativo en todas partes del mundo y por supuesto también en Venezuela. Bienvenido, José, a nuestro programa. Gracias. Antes de comenzar la conversación con José, por supuesto, vamos a compartir con ustedes la pregunta de todas las semanas en el medio cultural. Preguntas que nos dicen cosas sobre nuestra cotidianidad, que en algún momento perdimos el origen y no sabemos qué significan y hoy día tenemos que recuperar ese origen para que precisamente mejoremos en nuestra relación con los demás. Adelante entonces con el medio cultural. ¿Cuál es su talla de pantalón? 34. ¿34 qué? ¿Cuánto? ¿Siempre lo trabajo? 34. ¿Pero cuál es la medida? 34, o sea, yo pido el pantalón, no, 32, o sea, se viene por número, 34, yo pido el pantalón 34 y me queda exacto. Pero no tiene que ver con centímetros, metros, ¿cuánto? No. ¿Cuál es su talla de pantalón? Pantalón 36. ¿36 qué? 36 centímetros. ¿Cuál es su talla de pantalón? Todo el mundo lo sabe. Por ejemplo, yo metro 32. Hasta hace poco metí 34, ahora metro 32. José también sabe, por supuesto, su talla. Todo el mundo sabe cuál es su talla de pantalón, pero lo que no sabemos, la gran mayoría de nosotros no sabemos es a qué medida se refiere eso. 32, ¿qué? ¿Qué son eso? Ustedes escucharon allí que algunas personas decían pulgadas, otros decían centímetros, otros no saben, la mayoría no sabe. Y es correcto que digan no sé si no sabe. Entonces hasta el final le vamos a decir cuál es la respuesta. Estén pendientes, si usted no se la sabe, al final del programa les diremos a qué medida se refiere la talla del pantalón. Como les comentábamos hace un rato, hoy conversaremos con José Padrón. José, profesor de la Universidad Bolivariana de Venezuela, un hombre muy joven, economista graduado en la Universidad del Zulia, pero además de eso es doctor en Ciencias Gerenciales y experto en el área de las criptomonedas. De hecho, ha venido trabajando conversatorios, foros, en espacios académicos y también en espacios populares, comunitarios. José, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Javier. José, hablemos un poco del contexto. ¿Por qué en este contexto en que surge el Petro como criptomoneda venezolana y nos empezamos a enterar mucho de qué es eso de la criptomoneda, que no estábamos tan al tanto? Claro. ¿Qué contexto es este? ¿Por qué es necesario que el presidente de la República comience a plantear un sistema de moneda virtual, una moneda encriptada que se llama el Petro, y comienza a plantearlo como una solución a los problemas económicos de Venezuela? Ok, Javier, básicamente el problema inicial se presenta con el decaimiento que viene viviendo el sistema mundo económico internacional, caracterizado por un declive en las condiciones de hegemonía que viene presentando Estados Unidos. Para esto es importante acotar algunos elementos. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos queda como el país, el gran hegemón, y en el acuerdo de Bretton Woods, que se firma en el 44, ellos junto con Inglaterra, unos acuerdos de integración económica desde el punto de vista monetario mundial. Y eso ocurre fundamentalmente porque hasta antes de ese momento, la manera de cómo los países se relacionaban era a través de un patrón oro. Ese patrón oro
sufre vamos a decir, un gran problema, una gran dificultad, que era el que históricamente venían confrontando los grandes países, las potencias, que era que cuando ellos iban a una guerra, necesitaban apelar a la impresión de billetes para poder financiar esa guerra. Exacto. La Segunda Guerra Mundial fue la gota que rebosa el vaso, y todas estas potencias europeas que son arrasadas quedan comprometidas en la Segunda Guerra Mundial, obviamente tienen problemas monetarios porque imprimen más billetes que lo que tenían el respaldo en oro. Entonces, eso generó un problema monetario internacional de gran magnitud. Y las soluciones se plantean dos propuestas. Una propuesta que plantea Inglaterra, Reino Unido, y otra propuesta que plantea Estados Unidos. Para ese momento, Estados Unidos era la economía desarrollada más fortalecida. Es decir, recordemos que la Segunda Guerra Mundial afecta a todos estos países, pero no al territorio a todas estadounidense. estas potencias, pero no a Estados Unidos. Y entonces, para dar un dato fundamental, es que tenemos ¿no? En el año 45, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos era el productor del 51% del PIB mundial. Solamente Estados Unidos. Cónchale. Entonces, obviamente, tenía una situación de predominio que le permitía, imponer reglas. Imponer esas condiciones. Entonces se acuerda del Bretton Woods. ¿Qué es el Bretton Woods? Es el inicio del patrón dólar. Y ese patrón dólar tiene su lógica cuando todos los países del mundo, países potencia y países subdesarrollados, fijan sus reservas ya no en oro, sino en dólar. Entonces, ¿qué hacía Reino Unido a partir de ese momento? Mis reservas internacionales son en dólares, por lo tanto, mi oro lo envío a la Reserva Federal de Estados Unidos. Entonces, yo deposito mi oro allá, pero yo tengo un respaldo en dólar, en mi Banco Central de Inglaterra, y yo por esa vía entonces controlo la moneda. Eso lo hicieron todos los países del mundo. Entonces, obviamente, eso se mantuvo sin mayor problema hasta que en el año 71, al final de la década del 60, Estados Unidos se mete en la guerra de Vietnam. Esa guerra obliga a Estados Unidos a imprimir billetes, y él rompe por primera vez en la historia esa equidad, $1, el contravalor en oro. Exacto. Es decir, esa igualdad que estaba planteada en el momento que se firma Bretton Woods, corta y se pierde. Se rompe allí. Entonces Estados Unidos empieza a imprimir billetes, y esos billetes obviamente, vamos a decir, empiezan a fracturar el sistema del patrón dólar. Y comienza en ese momento, obviamente, ¿qué hacen los países, tanto amigos como no tan rivales, amigos de Estados Unidos? Es decir, bueno, si eso es así, entonces yo voy a retirar mi oro de la Reserva Federal y voy a manejarme entonces yo directamente. Entonces, Estados Unidos impone en ese momento un acuerdo coercitivo con Arabia Saudita y ciertos miembros, países productores de petróleo, donde obligaba a estos países, a cambio de protección, que ellos utilizaran es decir, las ventas de petróleo, que es el bien fundamental para la economía mundial. Todo países ricos y pobres deben comprar. Obligaron a que el que necesitaba comprar petróleo debía entonces cambiar su moneda de curso legal por dólar para poder acceder a los barriles de petróleo. Y darle fuerza al dólar nuevamente. Entonces, a partir de ese momento, Estados Unidos cambia las reglas de juego, es decir, hace una flexibilización del acuerdo de las condiciones originales del Bretton Woods, es decir, del patrón dólar, pero eso genera un gran problema. Empieza a generar un gran problema, que es que cada vez que Estados Unidos imprime más billetes, como ellos son los que tienen la máquina de imprimir billetes, a la economía norteamericana no la afecta, pero sí a la economía con la que ellos comercian. Entonces, por eso observamos que a lo largo de los últimos 30, 40 años, Estados Unidos no ha tenido cambios sustanciales en su tasa de inflación. Vemos que su tasa en el peor de los años no llega al 2%. Muy baja. Pero eso es porque obviamente todo su consumo está financiado con billetes que están imprimiendo, y esos billetes salen a hacer daño desde el punto de vista inflacionario en el mundo, no en Estados Unidos. Diríamos popularmente nos están haciendo picardía con eso, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿en qué se ha traducido eso? Bueno, que históricamente, a lo largo del tiempo, se ha ido, vamos a decir, trasladando un efecto inflacionario muy pernicioso al resto del mundo, sobre todo a los países que tienen estrechas relaciones con Estados Unidos desde el punto de vista comercial y económico. Entonces, obviamente, ese proceso nos está generando un gran problema en el mundo. Entonces, llegamos al punto que encontramos en este momento. En este momento, Estados Unidos, esta cifra es al mes de octubre, un cálculo que hice para ese momento. ¿De 2017? Sí, de 2017. Estados Unidos tenía en sus reservas, esta información se puede verificar en la página de la Reserva Federal, donde indicaba que la cantidad en billetes en el mundo era una cantidad 11.27 veces superior al valor en dólares
del oro que tenía en sus reservas. Exageración. En sus reservas. Es decir, estamos hablando de casi 12 veces. Eso era octubre de 2017. Entonces, imaginémonos lo que eso representa Claro. como efecto inflacionario, es decir, lo que históricamente nos ha vendido la ortodoxia neoliberal. Exacto. Es decir, el pensamiento neoliberal de que supuestamente no se puede imprimir billetes porque eso genera inflación, ellos lo han venido haciendo de manera alegre y generando la inflación no a ellos, sino al resto del mundo. Entonces, Exacto. obviamente esa condición tan desfavorable de estar amarrado a una moneda que lo que nos está hundiendo, está produciendo respuestas cada día más soberanas, cada día más vamos a decir, atrevidas, más innovadoras en el mundo para dar respuesta a este problema del... Ahora, José, de la hubo experiencias en el pasado, no muy reciente, no muy lejano tampoco, experiencias de países que intentaron hacer una ruptura con eso, es decir, en el sentido de que se pudiera vender su petróleo, se pudiera transar en otras monedas, una cesta de moneda que incluyeran euros, yuanes, etcétera, y además dólar, y tuvieron consecuencias muy negativas. Estamos hablando del caso de Irak, Saddam Hussein, y el caso de Libia con Muammar Gaddafi, que propuso incluso unas monedas para el conflicto del África, etcétera, ¿no? Por supuesto, la respuesta coercitiva, la respuesta ha sido de imposición, no por la vía económica ni por la vía del consenso, sino por la vía de la fuerza militar estadounidense, que es la principal potencia militar no solamente de este momento, sino de la historia de la humanidad. Se corre ese peligro nuevamente. Estamos hablando de que los chinos, creo que el 18 de enero, comenzaron ya a transar su petróleo en yuanes. La compra de petróleo. La compra de petróleo, no su petróleo, sino la compra de petróleo, y cosa que Venezuela también está comenzando a explorar. Y lo que acabas de mencionar hace un rato, Rusia y China están estableciendo sistemas de intercambio sobre sus monedas, rublos y yuanes. ¿Hay ese peligro nuevamente o este contexto en el que China y Rusia se están manejando permite que de alguna forma haya un cierto equilibrio? Ok, debemos tener presente algo, ¿no? El proceso de declive de la hegemonía estadounidense es un proceso que viene desde la década del 70, Ok. con este hecho, vamos a decir, este hito, Sí. al que acabo de hacer referencia. Estados Unidos ha tratado de mantener ese poder de muchas maneras. Claro. Y obviamente vamos a decir, las decisiones incipientes que han desarrollado algunos gobiernos le ha costado caro. Claro. Sobre todo porque ha ocurrido en un momento donde Estados Unidos tenía más poder, Exacto. en este momento tiene menos poder. Por lo Exacto. tanto, tenemos que concluir que las condiciones Han económicas cambiado. del mundo, el peso que tienen los países en el actual orden mundial es diferente al que teníamos hace 10 años. Correcto. Y mucho más al que teníamos hace 20 años atrás. Entonces, bueno, esto para dar un poco la explicación en ese sentido. El otro elemento que diferencia lo que está ocurriendo en este momento en Venezuela con respecto a lo que está viviendo, a las posibilidades pues, que pueda tener una iniciativa como esta, como el tema de que bueno ya no se haga con dólares, sino con cualquier otra moneda, es el hecho de que, tú lo dijiste en el planteamiento, ya no es un país vendedor el que él unilateralmente está determinando cuál es el precio que va a cobrar por su petróleo, sino que es el mayor consumidor de petróleo potencial en el mundo quien está diciendo cómo va a comprar el petróleo. Claro. Si nosotros analizamos y entendemos que buena parte del comercio mundial se produce con China, es decir, la mayor parte de las compras que se realizan en el mundo en la actualidad se hacen a China, es perfectamente factible que China pague sus insumos de producción, sus materias primas las pague en yuanes. Exacto. Porque entonces ellos a la larga, estos países cuando necesitan importar, van a ir a importar en yuanes. Entonces eso es lo lógico. Es decir, es lo que está imponiendo estos nuevos pesos de actores como China. Tiene una por lógica ejemplo. económica también. Entonces, claro, cuando ya China toma el primer paso, y estamos hablando del mayor consumidor de petróleo, no en este momento sigue siendo Estados Unidos, pero en poco tiempo va a ser el mayor consumidor de petróleo en el mundo, obviamente estamos hablando de que nos encontramos frente a un cambio de tiempo, de época, como lo decía Correa, ¿no? Sí. Es decir, desde el punto de vista económico. Entonces, la realidad que tenemos presente en este momento es que la respuesta de los gobiernos en este momento con los países más fuertes, como es el caso de Rusia y China, firmaron un gran acuerdo comercial en el año 2014, donde se firma el acuerdo comercial más alto registrado en la historia. Estamos hablando de algo así similar, cercano a los 500 mil millones de dólares Mucho dinero. de comercio que se transa ya no en dólares, sino en rublo y en yuanes. Obviamente, cada vez que hay un episodio de esto, cada vez que hay un acuerdo de este tipo, de esta naturaleza, que cada día son más numerosos, obviamente es menos comercio que se hace en dólares. Con dólares, Y en la medida que esa correlación esté cambiando,
esos dólares sirven menos al resto del mundo y van a tener que volver a Estados Unidos con el respectivo efecto inflacionario que en la economía Claro. norteamericana va a Nos generar. toca hacer la primera pausa del programa, José, bien interesante todo ese contexto que nos acabas de mencionar. Sin embargo, en Venezuela está pasando lo contrario. Es decir, el dólar nos maneja a través de una página que se llama Dollar Today y nos manejan todos los días un precio exorbitante. Cada día aumenta lo que le da la gana, 20.000, 30.000 bolívares. Estamos llegando a la exageración de que un dólar pueda costar, según esa página y según lo que mucha gente cree, 250, 260.000 bolívares. Imagínense ustedes, una locura. Hablemos de eso cuando regresemos y entonces en ese contexto cómo entra el petro y las criptomonedas. Nos vamos a hacer la primera pausa del programa y por supuesto los dejamos con la pregunta de la semana. Ya volvemos con mucho más de En el Medio. ¿Cuál es su talla de pantalón? 34. ¿34 qué? ¿Cuánto? ¿Siempre lo trabaja? 34. ¿Pero cuál es la medida? 34 o sea, yo pido el pantalón. No, 32, o sea, lo estoy viendo por número. 34, lo que te dice que pido el pantalón 34 y me queda exacto. Pero no tiene que ver con centímetros, metros, ¿cuánto? No. ¿Cuál es su talla de pantalón? Pantalón 36. ¿36 qué? 36 centímetros.